Capítulo 21. Las 5 guerras que había librado nunca alteraron su prudencia. Las 5 guerras que había librado nunca alteraron su prudencia, pero lo que no pudo la guerra, ahora lo estaba intentando el amor. Faltaba un mes para iniciar el camino cuando corrió el rumor por el campamento de que Ursúa llevaría consigo a doña Inés de Atienza. El hecho podía preverse dada la atención que él le prestaba, pero cualquiera en su sano juicio lo habría descartado. A los rasgos desconocidos del viaje convenía añadir la conocida puntería de los indios, los accidentes del río y las inclemencias del clima, pero también una razón que saltaba a la vista de cualquiera, salvo quizás de un loco enamorado: el peligro de poner a una mujer hermosa en medio de una expedición de hombres brutales. Todos se preguntaron si él la obligaba a acompañarlo o si ella no quería dejarlo solo. Ya habría sido extraño que él la convenciera de invertir en la expedición. Más asombroso resultó que fuera de ella la iniciativa. Los hombres siempre están dispuestos a entregar por promesa su sangre y su oro, a invertir caudales macizos en ilusiones y en imperios de humo, pero las mujeres saben ser más cautas en los gastos. Inés era una notable administradora de sus haciendas y desde antes del matrimonio había acrecentado su propia herencia. A la hora de vender las propiedades, Ursúa le preguntó cómo había sido repartido el botín del saqueo del Cusco, e Inés le respondió que la parte que le había correspondido a Blas de Atienza era idéntica a la que recibió su compañero Jerónimo Aliaga: 333 marcos de plata buena y 8.888 pesos de oro. ¡Qué revelación para mí! Si eso habían recibido los hombres de Pizarro, esa era la fortuna que mi padre no pudo alcanzar antes de que cayera sobre él el socavón de una mina peruana. Así vine a enterarme de cuánto fue la parte de mi herencia que gastaron los Pizarro en su viaje: 333 marcos de plata buena y 8.888 pesos de oro. Es lo que yo invertí sin saberlo en la expedición de Orellana, me repetía, como sintiendo que eso alteraba mi pasado y el sentido de mi viaje. Además, la extraña simetría de esas cifras las hacía más irreales, rodeaban en cascada por mis pesadillas nocturnas. Voces de la selva me gritaban que en aquel viaje por el río yo no solo había perdido mi madre y mi juventud, sino también mi futuro, y despertaba solo para ver que mi vida seguía presa en las rejas de aquel fantasma. Blas de Atienza fue uno de los pocos hombres leales que fueron beneficiados cuando la Gasca pacificó el reino, pero recibió casi al mismo tiempo el oro, la plata y la muerte. Tan arbitrario suele ser el destino. La muerte, que trabajaba sin cesar en mi contra, trabajó siempre para Inés. El agua en los pulmones de Blas de Atienza le dio con la orfandad una gran hacienda, y una hacienda más grande le trajo el arcaúz o el puñal que la dejó viuda cuando Pedro de Arcos, hombre no muy dulce pero amoroso con ella y considerablemente rico, se fue a dormir como un inca en las orillas de la tierra. Todo parecía haber sido hecho para ella. La nutrían las ubres de la montaña, la colmaban los dones del reino, la servían los indios, la envidiaban los blancos, y después la amó Ursúa hasta la extenuación. La miraron con asombro las selvas y la codiciaron los ejércitos. Pero la vida es como un río que da tumbos en la noche. Yo, que nunca vi el rostro de la riqueza, oigo todavía en las montañas el canto del mirlo, oigo sonar todavía el viento del verano en las arboledas del valle del Magdalena, junto a las sierras secas que custodian las víboras. Y en cambio los enamorados Ursúa e Inés, consentidos de todos los poderes, hace tiempo susurran bajo las raíces y no hay letras latinas sobre sus tumbas. Todas esas cosas tenían un fin, y el fin era esta historia. Fue necesario que yo saliera de la Española y me metiera con Pizarro en la selva. Fue necesario que la primera hazaña del sobrino del marqués de Cañete fuera dar muerte al marido, dejando a doña Inés en la plenitud de su edad, más bella que las aguas que ruedan, más codiciable que la canela en flor y en posesión de una doble fortuna. Fue necesario que Ursúa apareciera y que los dos ya no pudieran desprenderse, porque así lo exigía el relato. Y yo soy el que ama la historia que cuenta, pero a la vez lamenta que haya ocurrido, y lamenta tener que contarla. En verdad, no hay historia memorable que no haya constado mucho dolor, pero también es cierto que el dolor es lluvia constante en este mundo, y no siempre deja historias dignas de ser contadas. Ursúa, incansable cazador de tesoros esquivos, no advirtió que el destino había puesto en sus manos un tesoro verdadero, el jardín terrenal con la diosa en su centro entre las palmeras. Veía toda esa dicha como un momento apenas de su camino hacia la ciudad prometida, y ella gastó las horas y los besos en convencerlo de que invirtieran sus haciendas en la expedición
y en obligarlo a prometer que la llevaría. Después de 5 guerras, Ursúa se sentía invencible. Había visto tan cerca las campañas de Heredia por el país de las tumbas de oro y de Belalcázar en el valle del Lili, donde antiguos artífices hicieron en oro finísimo colmenas de abejas y saltamontes perfectos. Había visto los errores de Gonzalo Pizarro y las locuras de Hernández Girón. Conocía bien las providencias de la Gasca y las filigramas de su propio tío. Sabía tanto del arte de vencer a los pueblos desnudos con espadas y perros, cañones y lanzas, venenos y traiciones, que acabó por pensar que su destino era el de César. Un reino lo esperaba, y también él llevaría en sus galeras a una reina exótica, y la selva inclinaría sus plumajes ante las barcas felices de su campaña. Al tiempo que vendía sus haciendas, intentó decirle otra vez en todos los tonos que no podía llevarla. La expedición era un asunto de hombres. Los peligros del camino exigían fuerza, resistencia y brutalidad. Los esperaban ciénagas, serpientes voraces, telas de hormigas, ríos con peces carnívoros, suelos con púas, árboles cuyo roce envenenaba, lluvias malsanas, dardos emponzoñados, cavernas vegetales llenas de embrujos, pájaros que anunciaban la muerte, aguas donde la mano sale sin carne, noches peligrosas como escorpiones. Pero cuando más le hablaba a ella de los riesgos, se convencía ella de que no podía dejarlo solo. Él fue suavizando el tono de sus advertencias, y el desvarío creció con los días. Ya se veía cruzando la selva con su reina, seguidos de una tropa que los adoraría. Los comarcas caerían ante la magia de aquellos amantes, y es verdad que a mí mismo, más de una vez, antes de que llegara a la selva con sus poderosas sorpresas, se me antojaron como reyes de fábula, como Oberón y Titania en los bosques de Bretaña, como César y Cleopatra en las aguas latinas del Suetonio. La verdad se escondía. Ursúa e Inés no viajarían por bosquecillos silvestres, sino por selvas despiadadas. No iban a descender por canales de pórfido sobre barcas como laudes, sino por ríos hambrientos, en barcos contrahechos, a la cabeza de una tripulación que ya había sacado imperios y profanado un mundo.